Les doy la bienvenida a esta última jornada de discusión y presentación de distintos planes pedagógicos para la elección de director del Liceo Experimental Manuel Salas. Les doy la bienvenida y invito a tomar asiento los candidatos. A continuación, mi compañera Paulina, que presente, explicará la dinámica de cómo se hará esta última jornada. Hola, buenas tardes. Como bien decía mi compañero Francisco, hoy ya es nuestro último encuentro y esperamos que esta seguidilla de encuentros, que han sido 4, 2 acá en el aula magna, 1 el día sábado con la comunidad de apoderados y estudiantes especialmente, y el día de ayer en el Consejo Asesor, hayan sido lo suficientemente fructíferos para poder ir haciéndonos una idea de cuáles son las propuestas que los candidatos aquí presentes nos traen para esta elección tan importante. El día de hoy los momentos van a ser 2. En primera instancia, los candidatos van a tener 15 minutos para poder responder cada uno aquel cúmulo de preguntas que fuimos entregándoles a ellos de lo que ustedes nos enviaron durante el fin de semana, y por lo tanto lo que van a presentar acá es una síntesis de las respuestas que van a dar a esas preguntas. A los costados van a estar nuestros otros compañeros de AFUM y de consejeros midiendo el tiempo, y esta vez va a ser distinto que la vez pasada. Solo vamos a avisar cuando estemos en el minuto 14, y les pedimos a los candidatos entiendan que desde ese entonces aviso ya tienen que empezar a cerrar para no volver a interrumpirlos otra vez como fue la vez pasada. Entonces solamente en el minuto 14 vamos a avisar desde la voz en off nuestra compañera Pamela y nuestro compañero Camilo. Esa es la primera parte. El orden de quién va a partir va a ser a partir de un sorteo, que en un minutito va a ser Francisco, el mismo sistema que la semana pasada. Y la segunda parte es una ronda de preguntas abiertas por micrófono, dirigida a cada uno de los candidatos, o una pregunta general que puedan responder los 3 candidatos. Eso lo va a determinar la persona que quiera preguntar, y una vez que se ponga en el micrófono se puede acercar a Luis Románque, a Pamela o Camilo para poder hacer la pregunta. Finalmente, decir que esta vez, a solicitud de los candidatos y en honor al tiempo y a que la gente no se empiece a ir, porque es muy importante que todos estemos presentes, es que esta vez no vamos a tener un receso. Entonces los candidatos terminan de este condensado de 15 minutos de presentar sus respuestas, respiraremos 1 minuto, 1 minuto y medio, como para un poco liberar la cabeza, y luego de eso continuamos con la ronda de preguntas, de tal modo que no se vaya todo el mundo y además podamos maximizar el tiempo. Le pido entonces a Francisco que haga el sorteo. Número 1, Cristian Ibáñez. Número 2, Álvaro Ramírez. Número 3, Jorge Zulicueta. Entonces, dicho esto, le damos el espacio a los candidatos para que puedan partir con esta primera parte. Muy buenas tardes, comunidad Manuel Salinas. Como dijo recién tanto Francisco como Paula, son muchísimas preguntas que por un tema práctico las agrupé, y que evidentemente queda el espacio abierto luego que nos puedan invitar a sus unidades para poder profundizar, pero evidentemente creo que ninguno de los temas vamos a poder profundizar mucho porque es mucha la cantidad de temas. Partiendo, por ejemplo, desde la inducción, el equipo de psicólogas, cómo va a ser el proceso de inducción, algunas ideas claves que creemos importantes. Selección de personas, no solo basta con una mirada a un psicólogo externo o psicóloga externa, sino que también, además de lo clásico que tiene que ver con las jefaturas de ciclo, también nuestra psicóloga interna también hacer un feedback ahí. Creemos que también es interesante incluirla, y evidentemente también las jefaturas de ciclo con la unidad técnico-pedagógica y los jefes o las jefas de servicio en el mundo administrativo. Tengo una carpeta digital también.
Creo que también es importante que quien se incorpora a la institución tenga los lineamientos claros por escrito, de manera digital, en cuidado con el medio ambiente, y además pedir la colaboración a cada unidad que exista de buena voluntad, pero con claridad, tutor o tutora por cada unidad, cosa que realmente sepamos el lugar donde estamos, y además la creación de un consejo de funcionarios y funcionarias justamente para facilitar ese camino y sacar el provecho en términos intelectuales y afectivos de las áreas jóvenes. Creo que hay mucha agua que beber. Diagnóstico institucional. Claramente Luis Román que hace una serie de preguntas, que fueron varias de verdad. Muy interesante la primera, diagnóstico. Puntos que vemos falentes en el colegio. Carrera funcional. Hoy día no hay carrera funcional. Recordad que hace 18 años no hay jerarquización. Por lo tanto, no hay ningún correlato y seguimos estando parte importante del profesorado que incluye el grado 12, sin importar los estudios, las jefaturas de curso ni nada. Por lo tanto, ahí la relación directa es que haya efectivamente esa jerarquización para armar una comisión para ello, porque eso tiene un correlato económico también. Segundo, carencia de tiempo. Claramente ese tiempo en lo pedagógico, lo hemos fijado claramente. Cuando al profesorado se le da tiempo para eso, surgen ideas maravillosas. Me refiero a seminarios, cabildos en el ciclo 3 y otros proyectos interesantes en el ciclo 1 y 2. Otro elemento, el foco de las personas, poca valoración sobre el rol del mismo. Por lo tanto, ahí también lo que queremos apuntar es explicitar qué es lo que hace cada persona en la institución y también retroalimentar positivamente, estar en contacto. En el fondo, en términos coloquiales, más calle, más terreno el equipo directivo. Proyecto institucional, el PEI en el fondo claramente está con una muy buena declaración de intenciones, está permeando, pero hay que ser capaces de explicitarlo, con comunicaciones y con el rol de toda la comunidad. Y finalmente, problema de interdisciplinariedad. Tenemos el caso del TIES, un grupo de profesores y profesoras, poniendo los mejores esfuerzos que pudo, pero claramente faltaron dar mejores condiciones. Entonces yo creo que el tiempo ahí también es interesante. Deseo público, preguntan las psicólogas. Lo hablamos el otro día, lo reiteramos. Comisión multiestamental. Aludiendo además al tema del PEI. El PEI declaramos, por lo tanto, si lo estamos declarando, hay que llevarlo a la práctica. Ante ello, apoyo de la Universidad de Chile. Volver a reflexionarlo como comunidad, darle una vuelta siempre. ¿Qué impacto tiene ser colegio público? Y mientras tanto ocurre ese proceso, que de la UNSA a Chile costó 7 años, fundamentalmente ir avanzando con integrar estudiantes de liceos públicos, por ejemplo, algunos talleres, pero siempre en relación a lo que el profesorado también nos pueda sugerir, porque son ellos y ellas las que están en contacto. E intercambio también con otras realidades del mundo público también, y también del barrio. Después también, ¿cierto?, el tema de, fundamentalmente, lo laboral e institucional. Un punto interesante respecto a la UTP es evaluar todos los proyectos, aunque sepamos que son muy buenos. Debemos tener una matriz de diseño y una matriz de evaluación de proyectos en conjunto con quienes forman parte de él. ¿Para qué? Para mejorar y para poner más velocidad por el conjunto con la comunidad docente. Y también, evidentemente, esa evaluación incluye a estudiantes, etc. Y apoderados, obviamente, pero liderazgo docente es claro. Vinculación con el medio. Subdirección y comunicaciones claramente tienen que tener un rol potente. Red de colegios comunales, el barrio, la cuadra, la junta de vecinos, etc. Nuevos desafíos, pregunta también Eduardo, para el siglo XXI. Claramente el ABP, aprendizaje basado en proyectos, leer el barrio, vincularnos más en el fondo con esta idea del incluso lo patrimonial que implica el manual de salas. Más tiempo de trabajo reflexivo, claramente, y sin lugar a duda que esa reflexión también implique que haya los tiempos para poder decantar y poder masticar los proyectos y poder crearlos. También pregunta Eduardo respecto a la administración y finanzas. La lógica es buscar otras formas de hacer el colegio. Por ejemplo, tenemos un barrio cultural acá, Plaza Ñuñoa, explorar con la Universidad de Chile la posibilidad inclusiva a lo mejor de invertir dinero o pedir préstamos siempre y cuando sea viable, en por qué no hacer estacionamientos subterráneos, por qué no, por ejemplo, además armar paneles solares, por qué no buscar otras maneras de ahorrar y por otro lado invertir una parrilla de teatro. Por ejemplo, me hablaba una persona de comunicaciones también. Ampliar esa mirada, sin lugar a dudas, sobre todo con la idea del ahorro y también poder reasignar. Profesores jefe, profesora jefe. Máxima consideración. Desde lo económico, obviamente acorde a los tiempos, más contención, más capacitación y también, por favor, liberarlos también de tanto reemplazo. Creo que el rol del profesor jefe, profesora jefe, está tan fuerte hoy día que
necesitamos también un poco más de aire y un poco también de ese espacio. Autocuidado de enfermería. Enfermería tiene un proyecto, según conversé con la unidad hace muchos meses atrás, y ahí enfermería debería tener o podría tener un rol educativo. Claramente ese rol es cambiar la lógica de la atención, y la enfermería tiene que vincularse a la sala de clases también. ¿Por qué no? Entonces creo que también haríamos un trabajo comunitario muy interesante ahí. Y en esa lógica, por lo tanto, la lógica del aula integrada e interdisciplinaria también sería bastante interesante, en lo valórico y también en lo disciplinar. Las psicólogas preguntan, bueno, ¿y cómo van a hacer educación emocional? Considerar hoy día el diagnóstico que está por los ciclos. Hoy día en el Congreso, hoy día en términos metafóricos, se está discutiendo la ley de educación emocional. Pero ustedes sabrán ya que sigue estancada. Pues en esa línea, en el fondo, ir viendo experiencia de otros lugares, capacitación interna, por ejemplo, en reconocimiento de emociones, en neurociencias, pero siempre en conjunto con el profesorado. Estamos en condiciones de co-capacitarnos en esa área y además armar un plan de educación emocional en conjunto con la unidad, digamos, con toda la comunidad. Pero, insisto, fuertemente con el liderazgo docente, que quienes estamos en contacto con el mundo estudiantil. Proyecto de inclusión, también pregunta la psicóloga. Ahí la inclusión, más allá de una infraestructura, que es un punto, es el respeto a la diversidad. Decreto 83, el DUA también. Proyecto educativo. Construir un proyecto de inclusión que significa ampliar toda la diversidad. Por lo tanto, acá también, ese proyecto liderado por las educadoras diferenciales, las psicopedagogas, con acompañamiento de las psicólogas, y también buscar ayudas, porque es un tema que hay que darle vuelta, pero si estamos declarando diversidad, la diversidad empieza con los ejemplos para armar un buen proyecto. UGESEX también, hablamos del proyecto UGESEX en aulas, sin lugar a dudas. Un espacio de demanda no es solo un espacio de demanda. Los UGESEX tiene un tremendo rol de contención y un rol educativo. Y ahí creo que también tenemos que generar más tiempo para las profesoras y profesores y los funcionarios que están ahí, siempre evidentemente viendo el tema económico, pero la prioridad ¿cuál es? Hoy día es una unidad que hay que potenciarla, hay que meterle un poco más de dinero, justamente para que las colegas sigan aportando. En Namoraga me preguntan en computación el tema del qué pasa de las TIC en el fondo, en el ámbito educativo. Plan de mejoramiento tecnológico, pero en conjunto con los profesores. Queremos marcar la diferencia que nada se va a hacer impuesto. Es el profesorado que si está convencido, motivado o motivada, son esas acciones. Si presentamos un proyecto, nos dicen de verdad no les vemos viabilidad, en el fondo también cambiar la lógica del liderazgo. La lógica del liderazgo absolutamente vertical o un liderazgo conversado, transformacional. También en el fondo inversiones, pregunta Hernán, en equipo. Inversiones también yo preguntaría cómo reutilizar otros elementos que nuestros estudiantes tienen. Desde el polémico celular, usar encuestas en computadores, etc. El tema en inglés, las colegas y los colegas de inglés preguntan respecto a la asignatura, sin lugar a duda, hay varios elementos. El inglés hoy día, de acuerdo a las bases curriculares, tiene un rol más bien instrumental. Pero ese rol creemos también que puede generar electivo y diferenciado interdisciplinario. También en el ámbito de la investigación, hay paper, hay ensayo en inglés, y por lo tanto el inglés también tiene una base importante, por ejemplo, en el proyecto de ajedrez. Hay experiencias muy bellas ahí, que las podemos rescatar. Por lo tanto también, en inglés en el fondo como un elemento fundamental, pero en conjunto, hacer un proyecto con las profesoras y los profesores de la asignatura de inglés. Después también me preguntan en relación a la misma asignatura, el tema de los contratos. La lógica indicaría que un profesor o profesora que se incorpora a este colegio ingrese a contrato. Y en el fondo cambiar la lógica de este sentido de las personas honorarios, porque también implica que estamos dejando fuera lo que es la seguridad social. Si estamos en la calle por derechos humanos, estamos en mejores condiciones, mirémonos en el manual de sala, y ahí queremos cambiar esa lógica también. Tiempo no lectivo, claramente nos queremos distinguir por un diálogo mucho más amable, más afable, pero también con convicción y con fuerza, de que efectivamente tiene que haber un equilibrio en los reemplazos. Tiene que haber en el siglo III profesoras flotantes que colaboran muchísimo, y también buscar otras formas con el profesorado. Pero creo que el tiempo no lectivo es el tiempo más valioso del profesorado, sobre todo cuando se conecta con otros y otras. Entonces ahí esta lógica es, esos tiempos, como hacemos horas protegidas para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, también tener la capacidad y la convicción de decir, hay horas protegidas esta semana para el mundo docente, para el mundo funcionario. Y también las jornadas que antiguamente se hacían de UTP, también esas jornadas se calendarizan y es factible hacerlas. Privilegiar el tiempo en ese caso.
Y lo otro también, que pregunta muy bien Marcia Revela en nombre de ella y tomando parte de UTP, es el tipo de liderazgo. Y aquí quiero poner el acento fuerte y también desde el convencimiento. ¿En qué sentido? Liderazgo transformacional significa fundamentalmente tomar la creatividad de la comunidad, escuchar a la comunidad, escuchar a veces que probablemente nos pueden decir cosas que no nos van a gustar, y bienvenida esa crítica. Pero la pregunta es cómo construimos de manera colectiva. Porque por lo tanto, si nos pasa algo como el liceo, tanto en favorable como no, en el fondo es la comunidad la que está siendo golpeada. Y en ese contexto, por lo tanto, preocuparse por los demás y ocuparse, más que preocuparse, más que acción-reacción, ser más proactivo y proactivo. Y creo que cambiar la lógica del trato, y tenemos que hacer cada uno y cada uno de nosotros una autocrítica cuando ponemos desde un pie acá adentro en el liceo, incluso desde que estamos en la calle. Nos visibilizamos. Cuando vemos a una señora del liceo que está con su audífono y tú la saludas y se llega a asustar y te dice, profe, es que pasamos piola. Eso no puede ser, eso es impresentable en un colegio. Por lo tanto, hacer comunidad desde el reconocernos, desde mirarnos a los ojos, probablemente habrá personas que va a costar más. Bueno, también sincerémonos, deconstruyámonos. El género no es el único tema que se deconstruye, nos tenemos que deconstruir siempre. En esa línea también, por lo tanto, queremos cambiar esa lógica y sin duda motivar el trabajo en equipo. Sabemos que la gran piedra de tope sin duda va a ser el tema del tiempo, pero el tiempo a lo mejor va a venir un poco más amarrado ahora en 2020. Y yo también, por lo que las informaciones que tengo, también el actual equipo UTP está privilegiando esos espacios. Así también tomar esa semilla que está ahí germinando, pero sobre todo reencontrar en otros espacios. Reencontrar en los espacios de ocupar, por ejemplo, el refugio del Tao, ocupar otros espacios en el fondo para el humano. No solamente ocuparnos a partir de elementos pedagógicos. Un profesor o profesora, un funcionario o funcionaria, si no se ocupa de cómo está él o ella, pasamos a hacer que estamos haciendo un trabajo. Estamos haciendo la labor más compleja, pero a la vez más bella, que tiene que ver con educarnos, y educarnos, coeducarnos, autoeducarnos, construirnos y también reconstruirnos. Por lo tanto, ahí, en síntesis y en definitiva, cambiar este liderazgo y cambiar en el fondo, tal como la calle nos está pidiendo en este instante, cambiar las lógicas. No es fácil para un profesor que siempre ha liderado una sala de clase soltar las amarras. Hay que soltarlas, pero hay que soltarlas desde la convicción, desde el aprender con el otro y con la otra. Y si no entendemos eso, creo que vamos a seguir un liderazgo absolutamente vertical. Y eso es lo que no vamos a hacer. No confundir horizontalidad con el fondo con falta de firmeza. Tenemos la firmeza suficiente. Ustedes nos conocen hace muchos años. Por lo tanto, si nos conocen, me imagino que también nos podrán decir aquellas cosas, aquellos reparos que tienen, pero sobre todo cambiar esa lógica de colocar el trato y el muy buen trato encima de la mesa. Mil disculpas lo rápido, pero se entiende por la explicación inicial que si cualquier duda hay que dar en esto, vamos felices en el fondo, los coordinamos y vamos a las unidades que nos hicieron estas preguntas, o bien al resto de la comunidad también que nos dice, tengo esta duda, tengo esta reparo. Eso es en general, me ajusté, parece que bastante bien, pero les agradezco sobre todo la invitación. La invitación, insisto, para cerrar, es a pensar un manual de sala contextualizado, con nuevas caras para el manual de sala. Y ojalá que también pensar en una comunidad que en el próximo periodo, desde el día 1 o de los primeros días del próximo año, vayamos pensando cómo nuestras funcionarias y funcionarios deberían tener el derecho a votar, pero hacerlo con calma, con reflexión, con convicción. Y sobre todo mirándonos a la cara de nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo también. Agradecer nuevamente la cuarta invitación en esta semana del colegio. Ha sido sumamente intenso e instructivo. He conocido, creo, parte importante, evidentemente no todo, pero sí cuestiones muy importantes que me han enriquecido harto como persona, como profesor, independientemente de lo que suceda en estas elecciones, ¿no? Son bastantes las preguntas, voy a tratar de responderlas bien y espero que todas. Y para comenzar, ¿ustedes las preguntas las conocen? ¿Son públicas las que nos recibimos nosotros o es necesario declararlas también?
¿No las conocen? Ya, perfecto. Bueno, lo primero es que encontré como hay una suerte en muchas de las preguntas que recibí de denominador común, o de que recibimos los candidatos de denominador común, que me hizo pensar que podía ser necesario dar cierto marco desde donde voy a responderlo. El denominador común es que se apela constantemente, o en muchas de las preguntas, a qué haría yo como eventual director, qué es lo que yo voy a hacer, o qué es lo que yo tengo pensado sacar adelante. Y al respecto me surgió una reflexión que quería partir por compartir. Existen dos formas de hacer política pública. Los gringos y los ciúticos en Chile le llaman a una el top-down y el otro bottom-up. Las dos formas de hacer política pública. Que en buen chileno es de arriba para abajo o de abajo para arriba. Chile es un caso paradigmático en América Latina y en el mundo de las políticas públicas hechas de arriba para abajo. Y así nos va. Es el Estado portaliano replicado hasta el infinito y también, ¿por qué no?, en el ámbito escolar. Tenemos un currículum bastante hipertrofiado en el caso de la educación, definido por un panel de expertos o un grupo de expertos que nadie conoce y que son capaces desde su genialidad de decir qué es lo que un niño de primero o de segundo medio del colegio de Putre debe aprender, y que por coincidencia es lo mismo que debe aprender un chico del Manuel de Sala, ¿no? Eso es un caso de los infinitos de cómo se hace política desde arriba para abajo. Un director también puede hacer su política educativa de arriba para abajo y decir qué es lo que va a hacer un año o en 4 años como en determinado colegio. Pero eso tiene un problema, esa forma de hacer política pública, y es que omite la información más relevante sobre los problemas que se pretenden atacar. Hay un lema, un principio en política pública que dice que las personas que viven los problemas son los mayores expertos que hay en esos problemas. Y claro, si desde una torre de marfil yo elaboro política pública, voy a omitir la información relevante sobre los problemas que tengo que resolver porque no estoy ahí. De ahí la importancia de generar política pública desde la gente que vive los problemas y que es experta en ellos. Es por eso que en caso de resultar electo como director, lo primero que voy a hacer es reunirme con todas y cada una de las unidades y departamentos del Manuel de Salas para que me expliquen las problemáticas que están enfrentando, cuáles son las necesidades que tienen, y generar desde allí una agenda estratégica, cómo plantean o cómo pretenden sacar adelante y cuáles son también los objetivos para su propia unidad o departamento de sacar adelante. En ese sentido, mi rol como director tiene que pegarse un cambio grande en relación al modelo tradicional de director, y yo paso a convertirme en un mero mediador del departamento o de la unidad con el resto de la comunidad. Me tengo que poner un poco al servicio, reduciendo los costos de la comunicación entre los distintos actores de la comunidad. Pero lo que prima allí es la visión cercana que tienen cada una de las unidades, psicología, el departamento de historia, UG6, todas las unidades que conforman el Manuel de Salas, sobre lo que están atacando, porque evidentemente tienen una cantidad de detalles y una cantidad de información que yo no voy a poder tener. La experimentalidad, el volver a ser experimental como colegio, es una política desde abajo. Y por ende va a enfrentar ciertos inconvenientes y va a tener dificultades de ser sacada adelante en un contexto educativo como el chileno, porque la experimentalidad parte de la motivación y del conocimiento de cada profesor, de lo que cada profesor es capaz de dar, ¿no? Cada profesor siente en el fondo de sí ciertas motivaciones, ciertos temas que cree que lo puede hacer muy bien, y hay que darle cabida a eso en proyectos experimentales de educación, ¿no? ¿Cuál es el problema que hay hoy día en Chile? Que tenemos los profesores, que la frustración fácilmente emerge y surge porque nos toca ponernos al servicio de contenidos y de un currículum que nadie nunca nos preguntó si era lo que mejor sabíamos hacer, por ejemplo, ¿no?
Entonces, la experimentalidad como uno de los elementos, creo yo, centrales desde donde yo puedo hacer una propuesta o hacer un aporte al manual de Salas, el recuperar la educación experimental de manera radical, total, con el apoyo de la Universidad de Chile y convertir al manual de Salas en un colegio experimental, nuevamente, tiene eso, de empoderamiento del profesorado. No le gusta mucho eso al sistema educativo tal como está hoy día, pero basta prender la tele para darnos cuenta que es necesario, ¿no? Ese es como el marco general desde donde muchas de las respuestas que voy a dar las voy a plantear, digamos. Entonces por eso lo consideré necesario. Y para comenzar, bueno, una pregunta que me pareció muy importante comenzar por ella, por lo global que es, una pregunta que me hizo el señor Luis Romanque, que dice: ¿cuál es la percepción general que tiene del Liceo Manuel de Salas y su estado institucional actual? ¿Y cuáles considera usted que son las principales problemáticas que según su percepción presenta la institución y cómo las abordaría? Bueno, esta es ya mi cuarta vez que vengo en esta semana al colegio y ha sido sumamente instructivo por los diálogos, las cosas que he escuchado. Me he ido formando como una visión en lo que hay. Soy de afuera, digamos, tengo una visión como bien poco, creo yo, cargada de ningún juicio previo, ¿no? Es lo que he conocido en esta semana. ¿Qué impresión me he formado? Por una parte, creo que hay una idea de misión bien clara. Hay como una intención de hacia dónde quiere ir el manual de Salas que está bien clara y está de manera muy robusta plasmada, creo yo, en el proyecto educativo institucional. Se sabe el norte, digamos, como pocos colegios, yo creo, y se sabe también que queda, y queda ahí en la letra del proyecto educativo institucional declarado, que queda un largo camino por recorrer para lograrlo. Volver a ser experimentales y adquirir o recuperar el carácter público, creo yo, son dos de las ideas más importantes. Esa visión común o esa misión común que se trazan, yo creo que es un recurso súper importante, un espacio de consenso que lo podemos ver plasmado en muchos aspectos, como esta misma situación que está ocurriendo. Hablaba con un profesor de lenguaje en ese momento de lo republicano que es este acto y de lo inédito que es dentro del contexto educativo nacional, por ejemplo, ¿no? Ahí hay un recurso importante, creo yo. ¿Qué otros dos aspectos con respecto a los problemas que uno puede observar? Repito, dentro de lo fragmentaria que ha sido mi observación esta semana, yo dividiría los problemas que he observado en dos clases de problemas. Bueno, la división no la inventé yo, por supuesto, de un autor, pero dice, hay problemas o hay realidades o hay hechos objetivos y hay hechos institucionales. ¿Qué son los hechos institucionales? Los que son reales porque todos creemos que son reales. Eso es un hecho institucional. Es un problema que es real en la medida en que todos creamos que es cierto. Y hay otros problemas o hechos que, independientemente si estamos de acuerdo o no, como la luna o como esta mesa, van a estar ahí. Problemas objetivos que he percibido, yo creo hay dos. La caída en la matrícula gradual durante los últimos años, que es algo que mis colegas aquí han hecho mención y otros profesores también han hecho mención en numerosas preguntas. Y los resultados en la PSU que están por debajo de la media de los colegios de nuestro mismo nivel socioeconómico, ¿no? Ahí hay dos problemas que, independientemente de nuestro punto de vista, están. Con respecto a los hechos institucionales, o sea, los problemas que yo percibo que están aquí y que he escuchado de parte de ustedes, creo que el manual de Salas como comunidad docente, y no solo como comunidad docente, está en un momento delicado. Creo que se percibe el impacto que tuvo en cada uno de ustedes, colegas, en nuestros estudiantes y en nuestras familias, de lo que fue el caso de suicidio y los casos de abuso hechos públicos. Creo que es muy difícil no empatizar con algo así. Y creo yo que es algo que nos va a obligar a mirarnos harto nosotros mismos, mirarnos harto a la cara, como decía Cristian, y sacar lo mejor de nosotros
para seguir echándole adelante, ¿no? ¿Cómo yo podría solucionar estos problemas? No recuerdo si es parte de la pregunta, pero lo voy a responder igual. Bueno, creo yo que se refiere a los problemas objetivos de recuperar la matrícula y fortalecer la PSU. La PSU es un tema estratégico. Un tema estratégico porque determina la cantidad de personas o de familias que eligen al manual de sala. Y son esas familias las que alimentan a este proyecto educativo. Entonces es un foco estratégico. Más aún si queremos ser experimentales, porque como hablábamos con los apoderados el día sábado, uno se tiene que ganar el derecho a ser experimental en un sistema educativo como el chileno. No debiera ser así. Todo colegio en Chile y en el mundo debiera tener el derecho a ser experimental, pero estamos en un sistema educativo donde las decisiones son tomadas desde arriba, en donde uno tiene que entrar en las reglas del juego definidas por instituciones que están fuera de la escuela. Y esas reglas del juego, la más importante, y yo diría la única importante, es la PSU. ¿Por qué? Porque la PSU es la que determina el grado de libertad que van a tener los chicos y las chicas cuando se vayan del colegio. Les da libertad de elección. Y nuestro deber es tratar de darle el mayor grado de libertad posible para elegir su futuro una vez que dejen el manual de sala. Solo cuando lo logremos nos vamos a ganar el derecho, creo yo, de ser experimentales con todo lo que eso implica, de dejar de lado quizás muchas cosas que establece el Ministerio. Y como muy bien escuché en una conferencia a la que nos invitaron al Pucalán a exponer en Barcelona, de Jesuitas de Educación, Montserrat se llamaba la monjita, una señora entrañable, profesora del Massachusetts Institute of Technology, la monjita, y dijo que era imposible avanzar en la experimentalidad acatando todas las normas que te da un Ministerio de Educación. O sea, en algo te vas a salir de la norma y eso hay que asumirlo. Pero eso solo lo podemos hacer si aseguramos el futuro de nuestros estudiantes. Aquí voy con esto que estoy diciendo para responder a esta pregunta. Es que la PSU debiera ser algo prioritario y a partir de ahí ganarnos el derecho a ser experimentales gradualmente. En el colegio en el que trabajo es como lo hicimos. Hoy día los chicos tienen proyectos, su currículum es solo aprendizaje basado en proyectos interdisciplinarios, tienen la mitad de asignaturas que tiene un estudiante de colegio tradicional. ¿Por qué? Porque están todos en proyectos interdisciplinares, pero eso lo pudimos construir gracias a un equipo formidable de PSU que nos cubre la espalda. Si no lo tuviéramos no podríamos haber dado ese paso. Entonces creo yo que debe ser el orden. Y con respecto a los problemas... Un minuto para que se No, queda la pregunta 1. Prometo si recibo los correos electrónicos de las personas que me hicieron preguntas, responder por correo electrónico. Con respecto al problema como emocional que está viviendo la comunidad del manual de sala, yo creo que ahí es, como decía, poner todo el corazón, quizás bajar la guardia y reencontrarnos desde nuestros sueños, desde lo que siempre hemos soñado ser como profesores. Lamento tremendamente no haber respondido todas las preguntas, pero creo que era necesario responderlas bien y puedo escribir por correo a los demás colegas. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Yo voy a mandar por escrito las respuestas de las preguntas que nos hicieron y las voy a mandar a todo el mundo. Yo creo que eso sería bueno también para los otros dos candidatos, porque creo que muy probablemente la mayoría de las cosas que vamos a decir hoy día se olviden, porque son demasiadas preguntas y son muchas ideas las que se han planteado. Así que me comprometo con eso. A propósito de los contextos, vivimos un contexto económico tremendamente complejo y yo quiero recalcarlo porque muchas de las respuestas no van a ser tan amables como se espera, pero me parece a mí que son bien realistas en función del contexto en el que estamos. Un contexto con 1.550 o 1.560 alumnos para el próximo año, con una planilla hoy día del 93%, con una contracción económica el próximo año
que va a generar una situación tremendamente compleja para el establecimiento y para el país en general. En función de eso, sí tengo que decir algunas cosas. Respecto del uso de las tecnologías, que pregunta Hernán, este tema alguna vez lo pregunté a un experto argentino respecto de cómo abordar las tecnologías en los colegios, y él me dijo: si tú pretendes seguir las tecnologías en los colegios, siempre vas a ir atrás. El punto es analizar críticamente las tecnologías, porque esa es la función que a un colegio le corresponde, ¿ya? Creo también que había, en la gestión que encabecé, una compra sistemática de laboratorios móviles, porque hay que llevar la computación a la sala de clases y no necesariamente a un taller, aunque sí hay que fortalecer el taller. Evidentemente hay que mejorar la cobertura del internet, que es muy importante, y Cristian lo señala, pero yo creo que hay que recalcarlo. Hoy día está todo en esto, en este celular, y por lo tanto es importante que los profesores nos formemos para aprovechar el celular en nuestras clases. Y sí, yo no estoy de acuerdo con que la inversión económica sea significativa, Hernán. No es tan caro, la tecnología hoy día es barata, ¿ya? Desde mi punto de vista, incluso en situaciones complejas se puede adquirir. Por lo tanto, yo le doy el máximo de importancia a la tecnología, pero mirada siempre desde el punto de vista crítico. Respecto a la prevención y promoción en la enfermería, aquí, a propósito de lo que decía Álvaro, hay políticas que vienen de abajo para arriba y de arriba para abajo. Yo tengo ciertas habilidades más que otras. Evidentemente en la enfermería lo primero que diría yo es preguntar, bueno, pero los insumos, ¿les han llegado? Porque sería muy importante partir por cuestiones bien básicas. Evidentemente enfermería cumple una labor fundamental que va más allá del hecho de atender a un niño o una niña que tenga algún problema de salud. Muchos van porque se les atiende bien, porque se los atiende amablemente, porque se les da una agüita, porque se les hace cariño, y de repente, en clase un poco árida, más de alguien va a ir por eso. Yo creo que eso es súpermente valioso. Yo creo que hay que dar participación en lo académico, sin lugar a dudas. Más cobertura de horas, me encantaría decirles que sí, pero les tengo que decir que para el próximo año no, porque para mí, si es que resulto electo, el próximo año va a ser un año de reequilibrio económico. Ese va a ser uno de los objetivos fundamentales, además de recuperar lo académico del colegio, que pienso que no está bien, ¿ya? Respecto del tema de inducción a los profesores nuevos, yo no nos miraría tanto el ombligo. Hay colegios que vienen haciendo un trabajo excelente, y creo que lo primero que yo haría es analizar esas experiencias respecto a cuáles son los procesos de inducción que realizan en otros colegios. Por ejemplo, Belén Educa, donde trabaja mi sobrina, ya que tienen un trabajo bastante positivo. Pero me imagino yo que la cultura del colegio debe ser conocida y debe ser dada a conocer, inducida, podríamos decirlo, por parte de los profesores o profesoras que lleven más años en el colegio, y para eso van a requerir evidentemente las facilidades del caso para que los profesores y las profesoras y los funcionarios y funcionarias que se integren puedan respirar el verdadero aire del manual de Salas. ¿Cómo se hace cargo de la educación emocional en el liceo? Bueno, yo creo que hay que hacer un programa, y ahí yo creo que hay que empezar a trabajar con los profesores, las profesoras, con los estudiantes, con los apoderados, con los expertos de la Universidad de Chile. Yo, lo que me corresponde a mí, si que yo soy director o cualquiera, Álvaro o Cristian, es dar los espacios, los tiempos y las facilidades para que esos procesos se desarrollen de la mejor manera posible, ¿ya? Respecto si estaría dentro de la perspectiva de gestión el avanzar hacia la transformación del liceo Manuel de Salas en un liceo público, lo dice el proyecto educativo. Pero yo creo que hay algunos contextos bien importantes que asegurarse. Primero, que los recursos que eventualmente se agencie la Universidad de Chile para el Liceo Manuel de Salas sean los recursos que nos permitan seguir invirtiendo una determinada cantidad de dinero por alumno. Si los recursos son los que hoy día se le da a los colegios municipales o en general a la educación pública, este colegio decrecería a la mitad, ¿ya? Y eso no creo que sea un buen camino. ¿Cuál es la salida estratégica? Bueno, no soy un genio, así que lo pregunté. Y se lo pregunté hace 2 años atrás, al ex ministro de Hacienda, ex alumno de Manuel de Salas, Alberto Arenas. ¿Cuál es la fórmula? Me dijo, está en la ley. La ley dice que ustedes tienen la función de experimentar. Esa función se las dio el Parlamento y el Ejecutivo.
pero se les tienen que asignar los fondos para que eso se pueda hacer. Por lo tanto, hay que ir a golpear las puertas, pero la primera puerta que hay que golpear es la Chile, para hacerle patente esta petición. El traslado a convertirnos en un colegio público tiene que ser un traslado como lo fue el traspaso a la Universidad de Chile, un trabajo de los estamentos unidos y que probablemente lleve entre 5 y 7 años, porque yo lo conozco bien y participé en él. Respecto de si han considerado un proyecto de inclusión en el liceo, sí, pero un proyecto. Y ese proyecto tendrá que determinar los procesos, las definiciones, las etapas, la capacitación y las necesidades. Y pienso que va a ser un proyecto por etapas. ¿Y quiénes deben realizarlo? Bueno, los que saben, las que saben. En este caso, esta pregunta la hace el equipo de psicólogas del LMS. Pero no es que vayamos a decir que el próximo año vamos con inclusión. No, el próximo año yo diría, siendo prudente en estos casos, que vamos a construir ese proyecto de inclusión con las asesorías que sean necesarias tener y con las etapas que sean necesario también ejecutar, porque no hemos tenido tan buenos resultados cuando las cosas se hacen impensadamente de un año para otro, y yo también soy súper autocrítico respecto de eso, por ejemplo, respecto al TIE. Respecto a OGSEC, bueno, yo rescato algunas ideas que vengo planteando hace tiempo. La OGSEC debe tener presupuesto propio, anual. Debe tener un vínculo académico, qué duda cabe. Deben otorgar los tiempos y los espacios para ello. Y entrar a la sala de clase, porque es muy importante que también participen en el programa que se va a ejecutar sobre educación emocional, ¿ya? Sobre todo respecto de lo que decía alguna vez Marcia Ravelo, respecto a la construcción de masculinidad. Respecto a las modificaciones a la lógica laboral o la estructura organizacional, dice que tiene pensado en la gestión fortalecer la UTP. Sí, pero fortalecerla no necesariamente con más gente, ni con andar a oficinas de innovación educativa, no. Eso lo tenemos que hacer los profesores en nuestros consejos a través de comunidades profesionales de aprendizaje, pero sí la UTP debe evaluar rigurosamente y debe promover la innovación. Y como la idea es que la persona sea nombrada, sea propuesto por la propia comunidad, la persona que ocupe esa función tiene que cumplir con ciertas condiciones, y las personas que se integren también. Respecto de qué transformaciones específicas, no, resalte uno. ¿Es necesario, según usted, un cargo de unidad de vinculación con el medio? No. No, porque no hay plata, pero sí hay comunicaciones. Sí está la dirección del colegio que tiene mandatada la relación con el medio, ¿ya? Y sí creo que los congresos, los intercambios pedagógicos pueden ser una muy buena instancia, tanto de estudiantes como de profesores, como de funcionarios eventualmente. 3. ¿Qué transformaciones específicas es necesario implementar en el horario laboral? Bueno, ya hay una propuesta de la UTP respecto al próximo año. La hora se disminuye a 40 minutos, los recreos se extienden, las jornadas, sobre todo del ciclo 4, disminuyen a 38 horas, los turnos de patio, turnos de almuerzo van a ser considerados horas lectivas para el cálculo de las horas que corresponden. En este caso, un profesor jefe hace 26 horas, pero las 26 horas tienen que estar incluidos los turnos correspondientes. ¿Qué transformaciones específicas pretende modificar de alguna forma el trabajo de distribución de las funciones en administración? Sí. ¿Ya? Me ha llamado la atención que ha habido muchos errores en el último tiempo, y eso me preocupa. En general yo trabajé con administración y tengo la más alta estima de las personas que trabajan ahí, de su compromiso. Incluso algunas personas están a veces metidas en problemas por el compromiso que tienen con el colegio, porque las cosas tienen que llegar sí o sí, y a veces se meten la mano ellas al bolsillo para pagar las cosas, y supuestamente eso es un delito, una falta, una irregularidad. Entonces el compromiso de ellas es enorme, pero sin lugar a dudas que hay que hacer un análisis de la distribución de los trabajos en el colegio. Ya puede suceder, yo no digo que esté sucediendo, pero si soy director lo voy a hacer, va a ser analizar las cargas horarias, las cargas de trabajo, porque es posible que no exista toda la equidad necesaria respecto a la cantidad de pega que hago con la plata que gano. ¿Existe una propuesta o alguna política de reconocimiento significativa a la labor de los profesores jefes? Sí. Esto se venía conversando desde mi gestión. El bono para el profesor o profesora jefe, sin lugar a dudas. También el favorecer el perfeccionamiento.
Esos bonos, sí, lo ideal es que sean pagados a final de cada semestre para que no impacte el presupuesto. En mi gestión hubo un equilibrio financiero importante, pero además con la carga de pagar los préstamos correspondientes al edificio, al arreglo del edificio central. Esa carga hoy día no existe, aunque sí existe un contexto algo más complejo. Respecto a la relevancia del inglés, es muy importante. Yo les diría al revés. Díganme ustedes qué necesitan, ¿ya? Yo creo que es significativo. Las horas que tienen, no sé si es un tan buen argumento la hora, porque uno podría decir, bueno, el lenguaje va a tener solamente 2 horas en tercero y cuarto medio, ¿ya? Pero sin lugar a dudas que hay espacio para eso y se puede hacer trabajo. Pero yo les propongo al revés. Díganme ustedes, pues, qué es lo que se necesita. Sabemos que varios docentes contamos con extensiones horarias, ya lo dije, voy a revisar eso con detalle. Las extensiones horarias tienen que ser plenamente justificadas y las vamos a revisar, ¿ya? Pero todo trabajo que supere las horas por las cuales estamos contratados se van a cancelar. ¿Existirá alguna forma de transparentar los plazos para pasar a contrata y que estos se cumplan? Yo solamente aquí daría una consideración a Cristian. Hay que analizar cuáles son los análisis que hace la Contraloría. Muchas veces no se puede pasar a contrata inmediatamente porque la Contraloría tiene consideraciones al respecto. Pero me comprometo que al menos las personas que llevan 1 año van a pasar a contrata. ¿Cómo trabajaría respecto al problema histórico del liceo en relación con la comunidad, con la comunicación entre estamentos? Es una complicación sin lugar a dudas, pero pienso que por algo tenemos unidades de comunicaciones, por algo vamos a cambiar el perfil de los coordinadores, de los jefes de nivel por coordinadores académicos, y por lo tanto vamos a también trabajar con la idea de un liderazgo distribuido, con la idea de comunidades de aprendizaje, y por lo tanto creo que por el modo de trabajo las comunicaciones van a mejorar en esencia. Evidentemente eso lo vamos a tener que evaluar. ¿De qué manera se garantizan los tiempos y espacios de trabajo no lectivo? Los reemplazos. Este tema de los reemplazos es una bolsa de gatos. Yo he estado en instituciones donde se pagan los reemplazos y ha sido un fracaso total. Las personas se quieren hacer un sueldo en esas instituciones con los reemplazos. Empiezan a pelear por tener reemplazos, empieza a faltar más gente. Hay que buscar una buena alternativa, pero creo que podría decir que ninguna persona puede hacer más de 1 hora de reemplazo a la semana. Y no son acumulativas. No es que si la hice la semana pasada yo debo 1 hora, no. Esta semana yo tenía 1 hora de reemplazo, si me tocó bien, si no me tocó bien también, ¿ya? La hago como corresponde. Si hay una segunda hora, bueno, ahí veremos si está en disposición de esa persona o si en la siguiente semana no me toca. Pero yo limitaría los reemplazos. Creo que en esto rescato una idea de la Olga Espinosa, los terceros y cuartos medios no deberían tener reemplazo. Creo que si las profesoras de educación básica están pidiendo otro asistente en tercero y en cuarto básico, creo que los reemplazos también podrían inhibirse si eso existe. Evidentemente esa posibilidad existe, pero no para el próximo año. Por último, que era la pregunta, si me olvidé de alguna, ustedes me dirán, quiero decir que el liderazgo distribuido es muy importante para fortalecer la innovación educativa, pero también para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. ¿Cuáles son los problemas académicos? ¿Qué pregunta? Para mí el problema, ¿cuáles son los problemas que tiene el liceo? Para mí el problema es académico. Y por eso viene el problema de las matrículas. Siempre ha habido movimientos sociales. Yo viví en medio de movimientos sociales en Tomás. Y teníamos 1.680, 1.706 o 9 alumnos. ¿Ya? El problema es académico y hay que abordarlo. Y no necesariamente con la PSU. Tenemos que ver si realmente estamos haciendo el trabajo académico que corresponde. Evidentemente hay un problema de platas, de recursos, de pago. Si piensan, lo digo muy sinceramente, si piensan que la carrera funcionaria es la solución para los problemas del sueldo, están equivocados. La universidad tiene carrera funcionaria y hay gente que lleva 20 o 25 años en el mismo puesto. Creo que la fórmula es hacer concursos públicos, pero en los grados más altos. Creo que la fórmula es aumentar, y esta es una idea que voy a empezar a aplicar desde el 2021, vincular el aumento de remuneraciones al aumento de las colegiaturas, más allá del aumento que se haga de la administración pública. Yo creo que si eso se hiciera durante unos 2 o 3 años, las remuneraciones del liceo podrían mejorar. Creo que también hay que ver que hay remuneraciones más bajas,
Y yo partiría con las lucas que vamos a ir consiguiendo, sobre todo a partir del año 2021, con los sueldos más bajos del colegio. Eso es básicamente. Gracias. Agradecemos a los candidatos por haber considerado incorporado la mayoría de las preguntas y haber dado respuesta a ellas en un tiempo que sabemos es mínimo. También agradecemos a las personas que durante este fin de semana, que sabemos no es un horario laboral, pero que estuvieron pendientes y pudieron enviar sus preguntas para que este encuentro fuera un poco más profundo, un poco más fructífero y que pudiéramos empezar a darle ya cauce a temas más profundos y estructurales de nuestra institución. Entonces ahora pasamos a la segunda parte y Francisco va a explicar cuál va a ser la modalidad. La modalidad que viene es las preguntas que se hacen por micrófono, que van a estar a sus costados. Funcionarios de la FUNA y los consejeros van a estar presentes para controlar, moderar y regular un poco el espacio de las preguntas. Cada respuesta durará 3 minutos y se avisará exactamente a los 3 minutos que la respuesta se acabó básicamente. Entonces invitamos a que las personas que deseen, invitamos a las personas que deseen hacer preguntas, ahora se acercan a los micrófonos para que los funcionarios puedan regularlas y moderarlas. Las respuestas serán dadas en el mismo orden que fueron sorteados originalmente, a no ser que la respuesta sea dirigida específicamente a algún candidato. Dejamos abierta para que se acerque. Buenas tardes. La pregunta que les quiero realizar tiene que ver con la escuela completa, que comenzó a partir del gobierno de Eduardo Freixas. Me gustaría conocer la opinión de ustedes, qué efecto, qué impacto ha tenido la jornada completa en las salas, ya que estudios de la Universidad de Chile dicen que se mejoró la infraestructura, pero no tanto así la calidad de los aprendizajes. Ustedes saben cuál es la opinión. Verónica, en relación a la pregunta que tú planteas en cuanto a la jornada escolar completa, recuerdo que unos años atrás una comisión, justamente, estaba Marcela Bornada, había varios profesores y profesoras que estaban ahí, por ejemplo, y hay evidencia científica, como bien nombra la profesora, incluso en el estudio de la Universidad Católica, años atrás, que señalaba que prácticamente solo el 5% de las escuelas y liceos aplicaba el espíritu de jornada escolar completa. No olvidar que el decreto 96, por ejemplo, el 1 de enero de dicho año, el decreto 40, perdón, del 1 de enero del 96, habla justamente que hay que repensar las formas de hacer clases, las formas de evaluar la didáctica, etc. Y nunca se pensó en el fondo, en términos teóricos, de hacer más de lo mismo en los espacios, por ejemplo, mayor agobio, mayor cansancio que en la tarde. En resumen, quedó muy lindo el decreto, pero una ley realmente bastante favorable, pero en la realidad esto está haciendo agua por todos lados. Y en ese contexto, ¿en qué sentido? Más horas de clase, donde por ejemplo tenemos, prácticamente acá tenemos estudiantes de primero y segundo medio, donde sabemos que efectivamente el nivel de agobio es impresionante. Cuando uno toma jefatura en tercero medio, realmente los estudiantes y las estudiantes te dicen: profe, ahora puedo empezar a respirar, tengo los diferenciados que quería, voy por el área, e inclusive hay días que puedo salir 2:15 del día. Hazme un horario en estilo más universitario, y es una buena innovación del manual de sala. Entonces, claramente un fracaso por el tema salud mental. Más cantidad de horas no asegura calidad, muy por el contrario. Poquísimo o nulo escaso de espacio de reflexión docente. No va al corazón del proceso educativo, que tiene que ver con la integralidad. No solo basta en un liceo mejorar con los aprendizajes. Nuestros estudiantes y todos nosotros y nosotras somos seres integrales. Por lo tanto, se implica justamente la integralidad de lo cognitivo, de lo afectivo, de lo físico, y todo se integra. Y acá hay un área técnico-artístico, por ejemplo, con danza, teatro, que integra de manera maravillosa en las artes todos esos elementos. Y eso, por lo tanto, estamos llamados aquí, dar vuelta a la jornada escolar completa. Ver los márgenes que tenemos en términos legales. Se ha avanzado ahora. Menos horas para primero y segundo medio, en el fondo, lo cual también es un espacio. Pero claramente la jornada escolar completa en su espíritu, según mi punto de vista, como lo he vivido antes de la jornada escolar completa y después de la jornada escolar completa, hay que decirlo con convicción, claramente es un fracaso en términos de que, en definitiva, agobiamos tanto al docente como al estudiante. Y ojo, los indicadores de pruebas internacionales como PISA, como TIMSS y otras pruebas
hablan que estamos entre los países con no mejor rendimiento, no con mejor aprendizaje. Por ende, no más horas nos asegura calidad de aprendizaje. Los estudiantes de media, el primer ciclo media en Chile tienen algo así como 1.444 horas al año de clase. En Finlandia tienen 672. Cantidad no es calidad, todo lo contrario, al parecer, por los resultados que está teniendo nuestro país en comparación con países que tienen muchas menos horas, como el caso de Finlandia. Es una regla en la cual estamos sometidos y es necesario buscar desde lo pedagógico todas las opciones posibles para hacer que esas horas no sean unas horas que resulten imposibles de sobrellevar para los estudiantes en general. Nuevamente el tema pedagógico ahí adquiere gran relevancia, porque si estamos sentados frente a un profesor que nos transmite contenido después del almuerzo, va a ser aún más difícil sobrellevar el aprendizaje o realizar el aprendizaje que si tenemos actividades en donde nos vinculamos con el entorno comunitario o realizamos actividades más que vinculan pensamiento y acción y más potente como experiencia para los estudiantes. Entonces, en síntesis, la tremenda cantidad de horas que tienen los estudiantes en Chile es algo que hay que abordar desde la didáctica, ¿no? De cómo desarrollar experiencias relevantes, significativas para los estudiantes, planificarlas muy bien y que permitan que el aprendizaje se logre. Yo siempre les digo a mis estudiantes que yo fui feliz porque yo creo que acá varias personas que tienen más años saben, nosotros teníamos clase de 8 a 1 de la tarde, ¿no es cierto? Y almorzábamos en la casa, ¿ya? Y yo estudié en un colegio pobre, y estos cabros del Manuel de Salas no saben más que yo, ni sacaron el puntaje más alto que yo respecto de la PSU, Práctica Académica en ese tiempo, ¿ya? Así que no necesariamente mejoran los aprendizajes. Puente Alto, a propósito del movimiento estudiantil, del movimiento social, durante los últimos 4 meses, no 4 semanas, perdón, no 4 meses, las últimas 4 o 5 semanas han hecho clases solamente en la mañana. Y los profesores y profesoras que se juntan en mi casa decían, pero los cursos son otros, participan, ponen atención, incluso disminuyeron los problemas de convivencia escolar, ¿ya? Yo creo que hay que terminarla. Yo creo que ya hay suficientes estudios al respecto. Creo que ha habido avances significativos para el próximo año. A propósito de las propuestas de UTP, primero hizo baja de 45 horas a 38. Tercero medio baja de 42 a 38. Pero creo que hay que avanzar más todavía. Pero eso se tiene que complementar con tardes de extracurriculares, de música, de arte, como decía muy bien Cristian. Y también tiene que vincularse con el programa de educación emocional y con el programa de prevención de consumo de alcohol y drogas, porque hay experiencias en... ¿Cuál es el país donde se evitó Islandia? ¿Ya? Donde las tardes, claro que hay el Estado que paga los cursos en la tarde y a los profes. Es importante que el colegio esté abierto permanentemente, pero con profesores y profesoras en extracurriculares, por ejemplo, para que volvamos a recuperar el Manuel de Salas que partía a las 8 de la mañana y se iba a las 6, 7 de la tarde. El Manuel de Salas oficinesco que cierra a las 4 de la tarde, a mí no me gusta, pero tampoco me gusta la jornada escolar y completa, pero creo que se pueden presentar alternativas mucho mejores para que estos programas complementarios también tengan un mejor y mayor efecto. Hola, buenas tardes. Soy Jorge Bozo, soy apoderado del quinto y del octavo, de 2 niñas muy hermosas. Pero a la vez preocupado porque estamos apenas como familia hace un par de años en el colegio, preocupado porque el escenario es que todos estamos mirando, digamos,
pero también muy esperanzador por este tipo de espacios. Desde ahí, un poco comento de que he trabajado también en el Ministerio de Educación, en las áreas de transversalidad educativa y en el nivel de educación media durante bastante tiempo. Tengo algún conocimiento respecto de lo pedagógico. Soy experto también en trabajo de didácticas de aula, en metodologías participativas y en alguna medida en educación emocional también. Desde ahí, digamos, mis argumentos son algunas preguntas que tengo y la primera tiene que ver con, se lo digo a la pregunta de Cristian, que tiene que ver con cuando tú planteas la idea de la inclusión, el concepto de comunidad educativa, que a propósito de lo que han estado mencionando, de lo que todos conocemos y que es desde la política pública también, hay un tema cultural que es muy difícil de remover, cambiar, pero no por eso imposible. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los posibles espacios para incorporar aportes y críticas desde la comunidad en aspectos pedagógicos y de convivencia por parte del colegio y de quienes tienen esa posibilidad de recibirla, sin que esto incluya un aislamiento y una violencia también contra aquellos apoderados e incluso estudiantes que las hacen? ¿Cuáles son esos espacios concretos que son posibles, según tú, para establecer? Lo segundo, eso para ti. Álvaro, ¿usted diría que las preguntas hechas que le llegaron a usted por el correo, cuando tú hablas de que efectivamente apuntan a una temática, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuáles son las preguntas hechas que constituyen a quienes hacen esas mismas preguntas, sean profesores, apoderados, quienes te las enviaron, respecto del enfoque asistencial de esta comunidad, que descansa en particular y muy específicamente en una dependencia de una persona o un equipo directivo, y por lo tanto no se incluyen, no participan o se hacen los lesos respecto del fenómeno del colegio, del fenómeno educativo? ¿Cuál es tu diagnóstico al respecto de esas personas que esperan ese perfil de directivos en este colegio? Otra para ti: ¿qué tiene, a qué cree usted que le temen esas grupalidades directivas respecto de no abrirse a una comunidad y a su participación? ¿Cuál es el temor que hay detrás? ¿Qué tiene usted que lo distinga de cada uno de los otros dos candidatos por lo que lo debiéramos elegir? ¿Sí? ¿Qué lo distinga positivamente, claramente, de los otros dos candidatos? Y finalmente, respecto a las transversalidades que el colegio generalmente hay un imaginario en el colegio respecto de lo que... Hay dos imaginarios para mí que son muy interesantes, porque es un colegio pagado, pero se dice público, ¿no? Y en definitiva somos nosotros los que deberíamos ser los llamados sostenedores de este colegio, en nuestra política pública. Sin embargo, no tenemos ningún tipo de incidencia en las decisiones de este colegio. Ninguno. ¿Qué diría usted de eso? Y para Jorge, ¿por qué? No lo sé, eso lo pregunto. ¿Por qué se definió que en este colegio no se implementara un proceso de autoevaluación docente como lo hacen todos los colegios en Chile? O no solo los colegios, todos los trabajadores y trabajadoras de Chile son evaluados, en lo público o en lo privado. ¿Por qué este colegio no lo hace? Y lo último, de 1 a 7, ¿cuál es la nota que usted se pondría en la administración pasada? Gracias. En relación a tu pregunta, Jorge, señalas textualmente cuáles son los posibles, digamos, escenarios para incorporar aportes y críticas al manual de Sala. Recordar en el fondo que estamos en una comunidad educativa, comunidad entendida con el concepto, y también alguna crítica directa al concepto de comunidad. Comunidad diversa, no somos diversos, digámoslo clarito.
Lo hemos hablado en la sala de clase con nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, lo hemos conversado también, el sábado también salió el tema. Y esta diversidad en el fondo no hace falta una contrapostura en relación a la política, por ejemplo. Que probablemente varios de acá no compartimos, varios de acá. Pero creo que tener una postura diferente desde el mundo de la asamblea de estudiantes, de la PALS, de la FUN, del profesorado también, nos desencuentra, pero a la vez es un riesgo que hay que correr como comunidad. La comunidad, según mi punto de vista, se construye por un grupo de personas que tienen un norte. Y un norte en el fondo es contribuir a la formación humana del mundo estudiantil y también de sí mismo y sí misma. Dicho aquello, por lo tanto, acá claramente los canales de comunicación están abiertos, pero lo que queremos en el fondo, como equipo directivo que queremos llegar a cumplir un sueño, pero con los pies bien arraigados en la tierra, es abrir esos espacios, pero abrirlos desde la ciudadanía. Es decir, armando proyectos en conjunto, donde todos y todas quienes participemos o participan en dicho proyecto, en el fondo puedan colaborar. Pero hay un elemento importante. Quien está en contacto en la sala de clase con nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, es el mundo docente. Quizá puede parecer soberbio, me la banco, como dicen por ahí en Argentina, pero creo que la realidad en el fondo de poder hoy día estar con la situación de salud mental de nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, también yo creo que ese liderazgo docente es potente. Eso no inhibe, sino que muy por el contrario, si Jorge desea, en un grupo de apoderados, participar en un proyecto, abrir espacio, venir a visitarnos a una clase. De hecho, hoy día le decía una mamá en la puerta, me decía, profe, vi la descripción de neurociencia, me encantó, me gustaría venir a esa clase, venga. Avísenos, nos coordinamos, me coordino con las profesoras, nos juntamos antes para ver cuál puede ser tu aporte. Abrir la sala del manual de salas, que es algo que se está diciendo hace rato, pero concretemos. Y el concreto significa que la discrepancia es bienvenida, pero ojo, siempre en los términos de respeto, de prudencia, de crítica asertiva a las ideas, más en el fondo de la destrucción. El llamado a construir esta comunidad educativa, necesitamos la crítica, pero necesitamos la crítica desde la construcción. Y el proyecto de ciudadanía, sin duda calza perfecto, ciudadana y ciudadana activa y activa. Que en el fondo hablamos el otro día, no basta con acciones ciudadanas, no basta que hagamos una asamblea, esto es una acción ciudadana. Pero ¿cuánto efectivamente de acá participamos en nuestras juntas de vecinos? ¿Cuánto y cuánta en el fondo sabemos que hoy día se puede votar en nuestras comunas? ¿Cuánto y cuánta vamos al cabildo? ¿Cuántos y cuántos estimulamos la crítica? ¿Cuántos y cuánta en el fondo hacemos ciudadanía en la calle, en el día a día? Dejo la pregunta, pero en síntesis, Jorge, bienvenida a esa... Tiempo cumplido. Bienvenida a ese elemento, pero para ir cerrando claramente, con los canales adecuados, consensuados con el mundo docente y sobre todo la construcción para nuestros estudiantes. Bien, qué buenas preguntas, Jorge. 4 preguntas muy agudas. Creo que las primeras 2 sí, hay un juicio subyacente que tiene que ver con cierto enfoque asistencialista al que llamabas, que no podría yo, como alguien que está recién llegando, decir que exista o no. Creo que es una pregunta como parte de esta comunidad, tú debieras buscar como los canales como para plantearla a la comunidad. No creo que tenga yo algún elemento como para dar una respuesta si eso es efectivo o no. Lo que sí, con respecto a la pregunta de por qué qué tengo yo para ser elegido o qué es lo que me distingue a mí, yo creo, lo dije aquí hace exactamente una semana, propongo un proyecto educativo que ha avanzado de manera radical en la educación experimental. Los chicos tienen muy pocas asignaturas, puro aprendizaje basado por proyectos interdisciplinarios, ocupan el grueso del tiempo de los estudiantes. Trabajo comunitario es una asignatura y no tiene nota, y hay que estar permanentemente en vinculación con la comunidad. El currículum lo escribe la problemática comunitaria de alguna forma. Entonces creo que desde allí hay una coherencia absoluta con el proyecto educativo institucional del Manuel de Salas. Me ha tocado llegar con mi equipo muy lejos en esto y nos llena de orgullo, y sé también lo problemático que es, los problemas que nos surgen a los profesores, las inseguridades, lo que pasa cuando uno se embarca en un proceso como este. Ya me ha tocado vivirlo y coordinarlo con mi equipo, y creo que desde allí puedo hacer un aporte a la comunidad docente del Colegio Manuel de Salas. Por último,
cómo evalúo la relación entre ese carácter como privado en lo fáctico que tiene el colegio con nominalmente público en lo legal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Creo que como comunidad nos debemos en primer lugar a nuestros estudiantes, ahí está el centro, ¿no? Nosotros como docentes somos los responsables y los expertos en darles aprendizaje y hacerlos felices, ¿no? Darles libertad, darles las herramientas para que sean libres. Esa es nuestra misión. Pero son los estudiantes los que están cada día conviviendo con nosotros y es a través de ellos que nosotros tenemos que guiar la evaluación. La evaluación que deben hacer los estudiantes y que en el proyecto educativo en el que trabajo es también sistemática. Nos llevamos encuestando a los estudiantes de cómo evalúan a cada uno de los profesores. Es el medio a través del cual la misma comunidad nos dice qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Y creo que si escuchamos a los propios estudiantes y en función de lo que ellos nos están diciendo mejoramos como equipo, las familias también debieran estar satisfechas, ¿no? Tiempo cumplido. Primeramente tengo que repetir que en mi gestión hubo 2 sistemas de evaluación docente bastante completos y que podrían empezar a funcionar a partir de marzo del próximo año, con las adecuaciones que la comunidad estime, a propósito de moverse rápido. El único problema de esos 2 sistemas de evaluación docente, que eran bastante mejores que los del Ministerio de Educación, porque fueron apoyados por la Universidad de Chile y por personas que habían hecho originalmente el sistema de evaluación docente para los colegios públicos, es que no tuvo sustento legal, porque lamentablemente la Universidad de Chile nos considera no como académicos, sino como profesionales. Y por lo tanto deberíamos ser evaluados por el sistema profesional correspondiente, que es bastante limitado para evaluar el trabajo de los docentes. La Universidad de Chile nos puso gente de la parte legal para decirnos cómo se tenía que hacer, pero la Contraloría lo rechazó. La Universidad de Chile quiere hacer nuevamente ese camino, pero creo que ese camino tiene que tomar en cuenta esa consideración que nos ha hecho la Contraloría General de la República. Respecto a mi autoevaluación y la nota, yo no me voy a poner nota porque nosotros estamos eliminando las calificaciones. Sí le puedo decir lo siguiente, ¿ya? Sí le puedo decir lo siguiente, que el PEI que hoy día está en el Liceo Manuel de Salas es un proyecto comunitario hecho por todos los integrantes de la comunidad y todos los estamentos. Por lo tanto, yo creo que es un logro importante de mi gestión. Creo que en mi gestión se fortaleció indudablemente la infraestructura, gracias a que hubo un equilibrio económico bastante fuerte, bastante claro, y que el colegio se pudo dar esas posibilidades. Por ejemplo, contratar más gente, o pagar, o hacer, o terminar el edificio de básica y pagarlo, ¿ya? Por lo tanto, hubo infraestructura y equilibrio financiero también. Creo que, y eso no fue a costa de imponer las subidas de aranceles que venían imponiéndose antes de mi gestión, que era el IPC más el 3%, el IPC más el 3% igual que una autopista, ¿ya? Y fue bastante menor que eso en los 8 años que me tocó. Creo que ha favorecido la participación de la comunidad, creo que ha habido una organización clara, creo que ha habido un director claro también, y creo sí que ha habido participación de la comunidad. Y acojo, pero lo acojo desde hace rato, la crítica que me han hecho exalumnos y apoderados del colegio, que me han dicho que, sobre todo en la segunda parte de mi gestión, descuidé lo académico, y creo que ese es un problema que hoy día nos está golpeando y del cual tengo responsabilidad, pero sé también las teclas que tocar para salir de ahí. Hola, yo soy un estudiante de primero medio y esta pregunta es para el candidato Álvaro. Bueno, en base a lo que tú dijiste, nosotros teníamos la duda de qué opinabas sobre las tomas, las movilizaciones estudiantiles y de qué manera las trabajarías, y también con cuáles de estas no estarías de acuerdo si es que fueras electo. Gracias. Bueno, fue una pregunta que también me tocó ayer responder a Micaela Cristi, como representante de los estudiantes. Y una de las cosas que caracteriza al estudiantado de Manuel de Salas es la ciudadanía activa que ejercen, y eso es algo que me parece que hay que cuidar, que habla bien también de sus profesores, de sus familias, que hay que cuidar, que hay que respetar,
Ustedes, aunque el Estado chileno los considere niños carentes de derecho, para nosotros, y en particular para mí como profesor, no lo van a hacer. Ustedes son ciudadanos activos y tienen todo su derecho a tomar las decisiones políticas que estimen convenientes. Si hay alguna con la cual no estoy de acuerdo, tiene que ver mucho con los contextos y se las voy a decir. Ustedes son libres de considerar lo que yo les diga o no les diga. Estamos en un contexto de diálogo democrático. Entonces, las marchas, las tomas o todos los actos de desobediencia civil que ustedes estén llevando a cabo es un tema que yo me voy a preocupar en todo momento, si es que soy su director, de que ustedes estén a salvo, de que estén cuidados. Me parecía interesante lo que decía el profesor Jorge ayer al respecto, que decía que está teniendo un impacto en la estabilidad económica del colegio y del proyecto educativo el tema de las tomas. Es algo que yo no sabía y que me parece súper relevante como información, y creo que ustedes como estudiantes, representantes del estudiantado, también debieran considerar de la vulnerabilidad en la que estamos en este momento en el Manuel de Salas. Pero aparte de eso, nada, agradecerles por el rol que están jugando en este momento en la historia de Chile. Hola, para Álvaro, mi nombre es Felipe, soy profesor de Televisa. El informe financiero hecho por la Comisión Financiera, no sé si se llama así, pone un punto en el cual, para captar nuevos recursos, un ítem entero está dedicado como a la gestión cultural. Y teniendo el aula magna como un principal edificio dedicado a la cultura en el Televisa, hoy en día el aula magna tiene bastante carencia a nivel técnico y a nivel también de gestión. Los exalumnos han iniciado una campaña de recolección de fondos para el cambio de las butacas. La Asociación de Padres también ha trabajado con respecto a un diagnóstico para entregar a la comunidad de qué es lo que se puede hacer. La pregunta es, ¿ustedes están dispuestos a generar una comisión o un equipo de trabajo con respecto al aula magna y a la gestión cultural en general? Y si los ingresos del aula magna serán reinvertidos en el aula magna. Gracias. Me parece bastante lógico lo que señala la colega, de si hay un grupo de profesores interesados y con ideas concretas para sacar adelante o mejorar lo que sea necesario en la infraestructura del aula magna, que por favor, adelante. Y me parece que si son ustedes los que el grupo de profesores que esté allí, que elaboran la idea y sacan adelante el proyecto, pues bueno, ustedes son los que tienen el derecho de definir qué se va a hacer con esos recursos y dónde van a ser invertidos, que me parece bastante lógico que sea en la finalidad que es fortalecer el aula magna. Ahora, todo es relativo, ¿A qué voy con esto? Que usted habla, ¿no? Tenemos muchas carencias porque este espacio está, no sé, viejo y requiere ser reparado. Nosotros dentro del currículum de la enseñanza media tenemos el teatro vinculado con la historia y con el lenguaje. Es una sola asignatura que ocupa 6 horas cronológicas a la semana, 3 días a la semana, es muy largo el texto. Los chicos eligen un periodo en la historia de Chile, lo estudian, lo investigan, elaboran un guión teatral a partir de eso, y con el profesor de teatro ponen en escena la obra al final del semestre. Y siempre que lo hacemos, conversamos con los hermanos, pucha, si tuviéramos un teatro como el del Manuel de Salas, otro gallo cantaría. Porque lo tenemos que hacer en el hall central de nuestro módulo, que no tiene ninguna de las condiciones necesarias. Los chicos le ponen todo el corazón, los profesores también, y todos la disfrutamos mucho, pero siempre pensamos, pucha, ese sí que es teatro. Entonces puede ser de que desde tu perspectiva esto tenga muchas carencias, pero a mí me parece esto del primer mundo desde mi perspectiva. Así que y vale la pena cuidarlo, ¿no? Para usted, como dijiste, Álvaro, por eso... Ok, vamos, no hay problema. Mira, en relación a lo que tú señalabas, claramente que antes algo introduje el tema. Estamos en una comuna claramente que es un poco cultural.
Ñuñoa en el fondo eso, es cosa de venir acá incluso de lunes a domingo ya en la tarde, nos damos cuenta que un poco de determinado tipo de personas que está viniendo, tenemos el Teatro de la Universidad Católica, entonces claramente acá es un espacio que podemos aprovechar. Y sin lugar a duda cuando los proyectos parten desde el mundo, digamos, estudiantil, en este caso, hasta asociado al mundo estudiantil, en conjunto con profesores o profesores y funcionarios, que parte desde la base, merece de verdad todo mi respeto y todo mi apoyo. Porque se entiende más que tú eres un apasionado del teatro, tú eres un apasionado de las artes escénicas. Tiene una asignatura además que mueve y remueve algo que nos gusta muchísimo, que creemos por ahí va la educación del presente, que tiene que ver con la emocionalidad y lo cognitivo, la integralidad. Por ende, ¿cómo no apoyar a aquellos, Felipe? Muy por el contrario. Sin duda, abrir este espacio también a lo público. ¿Por qué no, por ejemplo, me hablaba Javier el otro día de comunicación, nuestra querida exalumna también lo decía, ¿por qué no hacer una parrilla programática acá? ¿Por qué no, a lo mejor no esperar solo un encuentro de teatro, que prestigia mucho al Manuel de Sala? ¿Por qué no hacer acciones culturales? Imaginémonos un día a la semana y que invitemos al sector público y también podamos algún beneficio económico para poder mantener y mejorar este espacio. Esta es una joyita, de verdad. Cuando uno cuenta que tenemos un aula magna y la gente viene acá, queda maravillada. Yo creo que evidentemente acá en este espacio se nota que falta un poco de mantención y un poco mucho, tú eres más experto en las luces y todo aquello, pero que creo claramente un proyecto desde la unión de los distintos grupos del colegio, claramente intercalándose con nuestros estudiantes, sin duda contará con todo nuestro apoyo, con todas nuestras pilas en el fondo y sobre todo también no dejando de beneficiar también a aquellas personas que vienen de una educación pública o más de privada que también puedan a lo mejor venir como invitados a algunas acciones o también nuestro entorno usar este espacio y llegar al punto medio del equilibrio. Se le puede sacar provecho económico, ok, pero también no perder que también somos un colegio. No queremos transformar la aula magna en un negocio, no es el foco, pero sí en el fondo que tengamos una inversión necesaria, Felipe, para cuidar esta joyita y cuidarlo entre todos y todas. Mira, no quiero repetir lo que tú has dicho porque me parece bastante lógico. Para mí la solución de fondo, porque tú también me has mencionado que el aula magna hoy día no está cumpliendo ciertas condiciones esenciales, estructurales que son importantes que sí cumpla, la solución de fondo para mí sigue siendo más o menos la misma. Si tú recuperas equilibrio económico en los próximos 2 años, la Universidad de Chile tiene que buscar junto con nosotros las alternativas, por ejemplo, para un préstamo o para que una institución, como ha hecho la propia Universidad de Chile con distintas salas, se ponga con la remodelación de esta sala, aunque eventualmente eso implica ciertas condiciones que seguramente tendremos que analizar. Pienso que así como se construyó el edificio de Básica en Viola Soto, en que la universidad a través del banco nos consiguió un crédito o a través de otra organización nos consiguió eso y nosotros pudimos pagar manteniendo equilibrio económico ese edificio, creo que esa es la solución de fondo. Todo el resto me parece muy bien, pero no necesariamente va a subsanar los problemas de fondo que tiene la aula magna según tu propio diagnóstico. Buenas tardes. Quiero hacer una pregunta, pensando también como funcionario del liceo, y que Cristian ha hecho más público, Jorge dio alguna noción, Álvaro no sabemos, pero me gustaría saber cómo van a armar sus equipos. Y si ahora, pensando en las preguntas que la gente que integra la comunidad, apoderados, funcionarios, alumnos, alumnas, le han hecho, se han replanteado eso, o en el fondo que expliquen cómo van a hacer su equipo y si se han replanteado la idea de cómo lo harán. Eso. Francisco, en relación a tu pregunta, cuando empezamos a soñar un colegio diferente, lo soñamos no en particular, lo soñamos de manera comunitaria. Sabíamos que es un riesgo, sé que es un riesgo, pero un riesgo que lo hacemos mirándolo a los ojos de la comunidad. Quizá a lo mejor era mucho más atractivo colocar que la terna, que el profesorado decida, en el fondo, y que también era una forma válida. Pero en la terna corríamos el riesgo, por ejemplo, de que en la terna, si estuviera alguien que nos gustara, jugábamos a la terna, cosa que de la honestidad no íbamos a hacer. No estamos dispuestos a entrar en un juego así. Que era una posibilidad, pero claramente ni siquiera solo la verbalizamos, en ningún caso le íbamos a seguir. Creemos en el fondo que el momento que tiene el Manuel de Salas ahora, también es un momento de confiar en quien está frente a ustedes, les está diciendo que el cambio es factible en términos comunitarios.
Si estamos involucrando a una profesora como María Elvira Ahumada, a 4 años de jubilar, con una trayectoria impecable en este colegio, multestamental, unisex, educadora de párvulos, formadora de formadoras, si estamos invitando acá a un exalumno como Nicolás Barría, es porque se ha ganado un espacio en esta comunidad, representa la generación de varios de ustedes que tienen 30 años. No queremos una generación de los que estamos sobre 40 o asomando a unos 50, porque va a ser el mismo grupo de personas de siempre. Si invitamos a una profesora como Erika Pérez, de un liderazgo muy distinto, quizás más silencioso, pero no por ello menor, y liderando junto a su colega el LMS sin nota. Si invitamos a una Claudia Hinojosa desde la crítica, desde la asertividad, a veces hay gente que no le puede gustar ese estilo, pero nadie puede decir que no es un estilo directo, y un estilo de liderazgo pedagógico también. Como no mencionar a Alejandra Aguirre, también un aporte importante en jefaturas de curso con QSEX. Como no mencionar su innovación en términos de un electivo y tecnología. Es decir, es un riesgo que asumo y lo asumo con todo. Y de verdad, ni siquiera lo he replanteado. Vuelvo a repetir, a lo mejor puede que me reste voto, me sume voto. Pero es una convicción que tengo en caso de que llegue a la dirección. Sin lugar a dudas, todos somos evaluables. Y sin lugar a dudas, nos vamos a acercar a las unidades, Francisco. Y si alguien del ciclo UTP, en el fondo, vemos que las personas que están ahí involucradas, señalan que hay razones y evidencia que no está cumpliendo su labor, con la misma fuerza que te lo digo, te estoy mirando ahora, esa persona se va a replantear y elegiremos otra. Buscaremos otro mecanismo. Probablemente iremos al consejo técnico. Pero lo primero, dennos la oportunidad de que estas personas puedan aportar. Solo 2 del grupo mencionado tenemos experiencia en gestión. Por lo tanto, también es abrir la puerta para que otras personas de otras generaciones, de otra formación y de todas las áreas del colegio estén representadas ahí. Ciencias, humanidades y el área técnico-artística. Por lo tanto, asumimos el riesgo. A lo mejor alguien me ha dicho por ahí, has replanteado, Cristian, eso, a lo mejor te quita votos. Puede ser. Pero en el fondo, vamos a seguir con esa idea, pero no perder de vista de que al primer semestre será evaluado el equipo. Y no me va a temblar la mano en relación a decir, profesor, profesora, su equipo de ciclo señala que usted esta situación no cumplió. Por lo tanto, ahí, esa no sé si alcanzo un poco en el tiempo a responder. Bien, agradezco la pregunta porque va en la misma línea de la pregunta que me hizo María Inés de la Maza y que no pude responder. La pregunta que me hacía María Inés de la Maza era ¿considerará personas externas para trabajar en su eventual equipo de gestión? ¿No? La respuesta es no. Y tampoco creo yo tengo ninguna atribución o fundamento para llegar y modificar un equipo sobre la base de desempeños que desconozco. Yo voy a llegar, la idea la he planteado ya, volvamos a hacer del Manuel de Salas un liceo experimental y pongámonos más ahora y es ese mismo proceso el que nos va a ir mostrando los desempeños y cómo lo estamos haciendo, pero no tengo la autoridad, creo yo, para remover a nadie del cargo en el Manuel de Salas. El camino que he elegido respecto al equipo de gestión es distinto al de Cristian, que es absolutamente válido. Mi propuesta se basa en algunos preceptos bien importantes en la elección de director, no de equipo de gestión. Creo que es bien importante abrir el liderazgo, y la forma de abrir el liderazgo es que la gente proponga, porque yo quiero que una persona la proponga, no quiero ternas, ¿ya? Si que no haya acuerdo, si que todos empatan casi en voto, podrá haber una terna, pero quiero propuestas. ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, que la subdirectora o el subdirector tenga el currículo que tiene el director? Estamos hablando de un postítulo o un magíster, a lo menos, y que además lleve 10 años en el colegio y además que tenga los votos, porque si el director se cae, es importante que la subdirectora o subdirector tenga todas esas cualidades de tal manera de poder hacerse cargo del colegio durante el tiempo que sea necesario. Lo mismo respecto de la jefatura de UTP, lo mismo respecto de las coordinaciones académicas. Creo que si vamos a trabajar con comunidades profesionales, si vamos a trabajar con liderazgo compartido, pues bien, aquí hay una muestra concreta, bien concreta. Propongan al equipo, propongan a la persona que va a ser la subdirectora o subdirector, la jefa UTP, los coordinadores, el director de administración o directora de administración y finanzas. Propónganmelo, va a ser responsabilidad mía conformar un equipo y responsabilidad de esas propias personas en conformarse con un equipo. Creo que
esa es una excelente forma de abrir liderazgo, de tal manera que en 4 años más nos estemos dando las mismas personas asumiendo esta responsabilidad. Creo que es una forma bien precisa, bien práctica, bien concreta de abrir esa opción. Eso revela que yo no estoy dispuesto a ganar por cualquier motivo de la elección del colegio, que tampoco estoy dispuesto a imponer a nadie y que quiero trabajar con los profesores y las profesoras. Y creo que aquí hay gente capaz de hacerse cargo del colegio, y es bueno que ojalá que las personas que se presenten, en mi caso, como las personas que van a postular esos cargos, también tengan la ambición futura de convertirse en director o directora del establecimiento. Bien, todavía tenemos algunos minutos para formular más preguntas. ¿Alguien de las presentes por allá? Hola, mi nombre es Vania y soy profesora de artes escénicas y de danza. Esta pregunta es para los tres. ¿Cómo proyectan un real desarrollo de educación artística en el colegio, tomando en cuenta las transformaciones curriculares y horarias como las antes mencionadas en esta jornada? Por ejemplo, disminución horaria, 40 minutos de clase, cierto, música y artes visuales tienen solo 2 horas en el currículum, ¿sí? 1 hora y media, imagínense ya 40 minutos. Artes escénicas somos solamente un diferenciado de tercer y cuarto medio, está recién empezando el proyecto para primero y segundo. Y considerando esto que está en el PEI, ¿cierto? Garantizar el acceso a los estudiantes que puedan vivir experiencias estéticas dentro de su formación en todos los ciclos, ¿sí? 1, 2, 3 y 4, ya que estamos hablando también, por supuesto, desde mi punto de vista, de educación integral y de inclusión, ¿sí? Como seres integrales, y ahí también sería interesante conocer cuál sería su definición de educación integral. Vale, en relación a lo que preguntas, cuando uno habla de educación integral tiene que ver en el fondo con desarrollar distintas habilidades y sobre todo también distintas sensibilidades, de modo que sean absolutamente coherentes y lógicas entre ellas. Por lo tanto, si nos vamos a dedicar a un colegio solamente al ámbito cognitivo, claramente no estamos haciendo educación integral. Por lo tanto, cuando sentimos el currículum, cuando lo vivimos, lo experienciamos, claramente en el fondo apuntamos la parte valórica, en los OAT, por ejemplo, con la declaración de nuestros valores importantes, nuestro principio educativo, del manual de Salas, pero del documento del PEI lo llevamos a la carne, lo llevamos a lo concreto. Dicho aquello, en el fondo, tiene vinculación que el real desarrollo de la educación artística, sin lugar a duda, por acudir a la base. La base son ustedes. Por lo tanto, si la base son ustedes, en el fondo, ¿qué idea tienen? ¿Qué proyectos tienen en el fondo para poder integrar? Ustedes nos golpearon la puerta, recuerdo, en el 2012-2013, cuando yo era jefe del colegio, y trabajamos de manera conjunta en relación a qué? A elaborar una propuesta diferenciada de artes escénicas, que según entiendo ha sido muy exitosa. Pero en el fondo, ustedes en el fondo nos interpelaron y entendimos aquello, pudimos trabajar de manera conjunta. Es un espacio que no hay que perder. Y en segundo lugar, también los proyectos como inclusión, como bien tú señalas, la educación emocional, son ámbitos clarísimos donde las artes escénicas tienen un rol preponderante. Ya sabemos hoy día que cerebro que no se emociona, cerebro que no se apasiona, no se aprende de la misma forma. El cuerpo claramente se integra desde la emoción y desde lo cognitivo. Hay ejemplos de matemática y física a partir de la danza. Me estoy metiendo bastante, estoy empezando a meterme en el tema porque me llama mucho la atención cómo, en un área aparentemente que no tendría que ver, claramente hay convicción que tiene que ver. Hay demostración científica que hay que darle una mirada y hay que meterse. Entonces yo creo que claramente la danza y las artes escénicas como tal son una piedra angular, más aún con la salud mental de este colegio. O sea, veamos el nivel de depresión y estrés que tienen nuestros y nuestras estudiantes. Llega al gusto varios cuando uno ve las intervenciones, el día de la danza, en distintos ámbitos de arte escénica, cómo a nuestros y nuestras estudiantes, varias de ellas incluso con cuadros depresivos, vuelven a sonreír. ¿Cómo no va a emocionar aquello? Hay un camino ahí que hay que explorar y vincularlo sin duda también al trabajo de educación emocional. Pero creo sin duda, acá no van a venir las recetas. La experticia la tienen ustedes y nuestro deber como gestión, si sea el caso, es apoyar esas iniciativas.
y veremos cómo lo podemos hacer en conjunto al profesorado, y también tendremos que deconstruirlo. Tendremos que sacar mitos en relación a cuál es el aporte. Tengo la convicción que la danza y las artes escénicas aportan muchísimo a la formación integral. Y ojo, si mejora aquello en términos artísticos, tendremos también estudiantes más motivados y motivados. Por lo tanto, el aprendizaje se va articulando con una pieza del Lego, donde una pieza se va integrando con la otra. Creo, para responderte, me quiero remitir un poco a lo que planteaba yo al inicio de este debate. Para mí lo fundamental sería primero escuchar qué es lo que ustedes como área de artes escénicas diagnostican de la realidad que ustedes están viviendo en el colegio, cuáles son las necesidades y problemas que ustedes identifican como prioritarias y cuál es su norte, o sea, qué es lo que les gustaría como el sello distintivo de su equipo potenciar. Es desde allí que yo tendría que convertirme en el mediador de los intereses de ustedes con el del conjunto de la comunidad. Mi invitación sería a que logren establecer la mayor cantidad de nexo desde su especialidad con el resto de las disciplinas, porque sé lo positivo que eso es para la experiencia que viven los chicos en el proceso de aprendizaje. En lo personal, yo en mi colegio, en la media, los chicos, si bien el ministerio dice que debería haber cierta cantidad de arte, nosotros tenemos un proyecto interdisciplinario conjunto de arte e historia que hace que tengan 4 horas de arte a la semana, cronológica, en virtud de ese proyecto específico que se estableció con historia, porque lo consideramos relevante para la línea editorial de alguna forma del currículum del colegio, ¿se entiende? Entonces, lo mismo hacemos con teatro, son 6 horas a la semana que hacen teatro los chicos y en ninguna parte del currículum nacional dice que debiera haber teatro, pero su vinculación con el lenguaje y con historia fue lo percibimos tan relevante que tiene que hacerse. Entonces esa sería mi invitación, desde donde tú puedes dialogar con las otras áreas para potenciarse en proyectos colectivos. Yo diría primero, Vania, que dudo que no tengas propuestas respecto de danza. Yo creo que debes tener algunas peticiones expresas ya y seguramente son muy bien fundamentadas. A mí ustedes ya me vendieron la idea de que hay que hacer educación corporal, porque nosotros lamentablemente, los de mi edad y los demás chicos también, no hemos tenido esa posibilidad. Yo también me hablo de todas las posibilidades que impliquen el desarrollo de la danza, de la música, del arte, que son muy significativas. Hay estudios que revelan no solamente la buena relación con la educación emocional, sino también con las otras asignaturas, ¿no? En Alemania, por ejemplo, me contaban que ninguna persona que haga la educación secundaria no puede sino tocar un instrumento. Creo que esa formación es bien importante, más allá de cuál vaya a ser la labor que tú realizas finalmente. Yo creo que el espacio fundamental está dado en el plan común, está dado en los extracurriculares, pero insisto sobre un tema que insistí hace un rato. Si limitamos el colegio a salir a las 4 o 5 de la tarde, estamos limitando mucho espacio a ese trabajo que es muy valioso, que es muy importante y que tiene efectos muy positivos en nuestros estudiantes desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista físico. Así que yo manifiesto mi más plena predisposición a conversar sobre el tema y a hacer ese trabajo. Ya lo hicimos con artes escénicas, que fue el último trabajo en el cual yo participé más o menos. Hoy día estoy dirigiendo una tesis en otro establecimiento donde estamos combinando danza, educación física y matemática para enseñar mejor el primero básico. Así que yo ya me considero un converso. Bien, tenemos la última pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Ana Vázquez, soy profesora. Y mi pregunta tiene que ver con, estamos tan preocupados de educar a los niños y creo que una de las grandes debilidades que tenemos es la educación de los padres hacia los niños. Entonces tenemos profesores a lo mejor muy capacitados para dar esta educación, muchos niños abiertos a educarse y una tremenda exigencia de parte de los padres desde nuestro rol educativo con los niños. Pero ¿cómo nos podemos hacer cargo de la educación de los padres en su rol educativo hacia los niños? En primer lugar, el día sábado hicimos una jornada bastante interesante en la PAMI,
Voy a señalar parte de lo que dije ahí, que el rol educativo primero, claramente de las apoderadas y apoderados. Y claramente señalé, y lo dije textualmente, y aquí varios y varias somos testigos de aquello, hay una labor importante que hace el colegio en cuanto, por ejemplo, a establecer charlas, coloquios, conversatorios, a las 7 de la tarde, que en el horario post-laboral, o inclusive en el inicio de las reuniones de apoderados, y la presencia de nuestros apoderados y apoderadas de verdad es muy baja, muy baja. De hecho, la jornada del día sábado les cuento que el novino había muy poca gente, y la calidad de ese esfuerzo que hizo La Paz merece todo mi reconocimiento y mi agradecimiento, pero de verdad, si no, en el fondo tenemos que volver a cautivar a ese grupo de apoderados y apoderadas, fundamentalmente llegándolos en cuanto aquí. El rol educativo tiene que ver que ellos lideran ese proceso, y ese proceso también tenemos que reeducarnos. Ser papá o ser mamá de un niño o niña, un joven, una joven de 15 años de hoy día, en 2019, es muy distinto al que fuimos nosotros y nosotros. Lo he puesto en el fondo a cambiar la mirada y la lógica, que se han hecho esfuerzos y hay experiencias muy positivas en los ciclos, pero enfatizarlo más. O sea, acá las reuniones de apoderados te dan las vueltas enteras, pero absolutamente enteras. Hay información que una vez se va entregando y uno pone cara, el correo está el WhatsApp, hay otras formas. Creo que el foco de esos pocos espacios son los focos educativos. Y cosas que taller de habilidades parentales, por ejemplo, también saber cómo están esos padres y esas madres, cómo están en lo humano. A veces están agobiados por el mismo sistema neoliberal que tenemos, corriendo todo el día, y a lo mejor queriendo dar los espacios, pero no los tienen. Porque la escuela puede orientar, puede apoyar, pero claramente con acciones concretas, reunión de apoderados, apoyo desde las jefaturas de curso, pero también cierto bastante potente. O sea, no nos podemos hacer cargo, no somos las mamás y los papás. Somos personas que tenemos un profundo cariño por la educación, por las personas. Pero también hay que establecer límites. Y esos límites es, busquemos apoyo natalino, busquemos apoyo terapéutico, busquemos redes. Pero claramente tenemos que reeducarnos como comunidad también. Y yo creo que nuestras apoderadas y apoderadas, cuando uno los habla, lo trabaja desde el taller, desde la empatía también, y no desde el reto en el fondo, creo que los cambios pueden venir desde ahí. Yo no estoy por agredir a la gente, ni por el contrario, que ustedes conocen ya mi estilo, pero sí en el fondo empoderarse y decir que cada uno haga el trabajo que le corresponde y haga la labor que uno eligió en la vida. Entonces, en ese contexto, en síntesis, en concreto, ¿cómo? Empoderar desde el rol educativo del colegio, pero también en el fondo establecer esos espacios de contención incluso desde el soltar. ¿Qué pasa hoy día con esas madres y esos padres? ¿Cuántas veces las hemos escuchado el agobio que tienen? Hasta por tratar de cumplir en el ámbito económico. Pero ahí claramente tenemos un rol importante, pero no olvidar en síntesis, el primer rol de la familia. Te puedo responder desde lo que a mí me toca hacer con mi equipo y que nos ha dado bastantes resultados para generar esos vínculos con la comunidad de padres y esa coherencia, ¿no?, en la mirada educativa. Creo que multiplicar las oportunidades en que los productos del proceso de aprendizaje de los chicos sean compartidos con la familia es una instancia muy instructiva para las familias. Cuando compartimos, generamos instancias en que se comparte todo lo que se hace, tanto en los productos como también en los procesos mismos. También tenemos nosotros jornadas de puertas abiertas en donde hacemos que los padres vivan un día de determinado proyecto o aprendizaje basado por proyecto y sean los estudiantes por un fin de semana, ¿no? Cuestiones como esas nos han generado como bastante cohesión. Justamente antes de ayer en una asamblea que había con papá nos decían algo que para nosotros igual fue bien significativo. O sea, yo prefiero comer lentejas todos los días en la casa, pero tener a mi hijo aquí en este colegio. Y eso yo creo que nos ha resultado gracias al estar siempre integrando a la hora de mostrar los procesos de aprendizaje. Pero a ver, responde tu pregunta. Yo creo que lo primero que hay que solicitar, y solicitarlo con vehemencia, es que los padres y madres del colegio se comprometan absolutamente con la educación de cada uno de sus hijos, ¿ya? En función de cumplir algunas cosas que son fundamentales, como venir a las reuniones de apoderados, conversar con los profesores y todo eso. Creo que ese es un punto muy importante y creo que hay que hacerlo cumplir.
Creo que un segundo punto que yo rescataría y relevaría es el tema de que los profesores tenemos que acostumbrarnos a hablar profesionalmente y a mostrar evidencias del trabajo que estamos haciendo. Yo creo que eso también da seguridad a los apoderados respecto de la pega que se está haciendo, ¿ya? Y pasar, por lo tanto, evidentemente más allá del juicio, de la opinión, a también mostrar otras evidencias que también son válidas y confiables. Creo que también hay que dar posibilidad a los apoderados de participar en la educación. Creo que en este ámbito, párvulos y educación básica tienen experiencias muy interesantes que yo creo que acercan a los padres y apoderados al trabajo que se hace en el colegio y por lo tanto empezamos a respirar un poco el mismo aire. Creo, como dice Cristian, que hay que seguir trabajando en el cambio de las reuniones de apoderados. Él ya se refirió a eso, así que no voy a referir yo demasiado al tema. Creo que también comunicación, y esto lo han dicho varios profesores y profesoras, comunicaciones del liceo, la OTP, tiene que comunicarse directamente con los apoderados, comunicando, por ejemplo, informando las cosas que se están haciendo y por qué se están haciendo. Y creo que también el producto que se realiza es muy valioso. Cuando los padres y apoderados vienen a ver una gala de danza, o vienen a ver la cacharpaya, o vienen a ver el trabajo que hicieron en párvulos, o vienen a ver los trabajos que se han hecho en educación básica respecto, por ejemplo, de evaluación del aprendizaje o antes del ECNI, estamos acercando a los padres y por lo tanto también están formando parte de nuestra comunidad y por lo tanto también se convierten en agentes fundamentales de la educación del colegio en el espíritu que el colegio quiere desarrollar. Con esta última intervención damos por finalizado este encuentro. Agradecemos la enorme participación en estos 4 encuentros a los... entonces, damos el espacio para que cada candidato cierre de forma sintética y después consumación. Lo primero es agradecer el espacio a ustedes como consejeros, consejeras. Aquí varios estamos haciendo clases paralelas a lo que estamos haciendo. Por lo tanto, nos estamos desdoblando y triplicando en los roles. Así que lo primero es agradecer la presencia y la organización de esto, que no es fácil. Es tiempo extra y todo aquello. Y lo segundo, independiente de la decisión que tome la comunidad que vota, y también poniendo oreja de aquella que no vota en este periodo y esperamos que pueda en los próximos, sobre todo funcionarios y funcionarias, presentar toda nuestra colaboración al liceo, a las personas que lo forman, independiente del rol, tanto en la sala de clases como liderando, al igual que el resto, un liceo. Por ende, la colaboración absoluta, si es Álvaro, si es Jorge, desde poder hacer la pega, el trabajo, lo mejor que se pueda y aportar muchísimo ahí. Y lo último también agradecer a este grupo de profesores y profesoras que estamos soñando, ya los mencioné y los mencioné adelante, y sin duda retomar, como última palabra, la innovación pedagógica, porque ese es el sello del manual de Sala, pero la innovación entendida no solamente la transformación profunda de la cabeza, el cuerpo, del corazón. Bueno, yo les quería dar las gracias también por estos 4 encuentros. Creo que he crecido un poco como persona, he aprendido cosas que en caso de no ser electo me llevo para mi equipo. También he aprendido a valorar las cosas que tengo en mi equipo y desearles como comunidad la mayor de las suertes y que sería un honor para mí el poder brindar mi propia experiencia también en las necesidades y en los sueños del Manuel de Sala. Yo creo que voy a ser bien sincero diciendo que mi candidatura solamente es posible por el contexto que vive el colegio. Y voy a ser muy claro respecto de eso. Creo que soy una persona con experiencia, creo que he afrontado situaciones tremendamente complejas y si el colegio viviera una situación de normalidad y de calma, probablemente yo no sería una posibilidad concreta de ser elegido como director del colegio. Pero creo ser un piloto de tormenta y creo tener el temple necesario para subir el colegio. Pero así como lo dije en la primera sesión, quiero también decir que el próximo director, cualquiera sea electo, va a tener una labor realmente compleja por la situación que se ha explicado antes. Y creo que cualquiera de nosotros que sea elegido va a requerir todo el apoyo
la comprensión y el compromiso de la comunidad educativa, ¿ya? Y eso es fundamental que lo entendamos, porque más allá de elegir una persona, esa persona nos va a sacar al colegio adelante solo, ¿vale? Tiene que trabajarlo de manera conjunta, conversando, coordinando, pero también tomando determinaciones. Gracias. Entonces, ahora sí, agradeciendo la participación de los 4 encuentros de los 3 candidatos, la disposición de ustedes, de todo el equipo, de funcionarios y funcionarias, de los apoderados, de los alumnos, estudiantes de nuestro establecimiento, damos por finalizado este encuentro. Solo decir que agradecemos a nuestros colegas consejeros, a FUN, a nuestro colega de filosofía que nos apoyó con la transmisión en vivo, y esperamos esta ronda de encuentro haya cumplido el objetivo de informarlos, animarlos y aclarar un poco sus pensamientos sobre esta decisión que se va a tomar la próxima semana en nuestro liceo. Muchas gracias y buenas tardes.